el cielo. Buenas noches. Los 5 y 6, ¿cierto? ¿No? Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Qué momento ahorita para comenzar en oración, dándole gracias a Dios por esta noche, porque ustedes están ahí conectados, dispuestos con ese corazón a aprender más de la palabra de Dios. Amén. Señor y Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche que tú nos regalas. Gracias por el día que pasó. Gracias, Señor, por habernos proveído en nuestros hogares, por ser nuestro sustento, por ser nuestro amigo, por ser nuestro esposo. Gracias por ser todo para nosotros, Señor. No sabríamos qué hacer sin ti, Señor, porque tú lo eres todo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más dándote por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos sacado de donde estábamos, Señor, y nos sacaste a tu luz admirable, a esa luz verdadera, Señor. Padre Celestial, te damos gracias también porque tú nos has dado un techo para vivir. Gracias porque tú eres el que has bendecido a cada familia, a cada persona con un empleo para que ese sea fuente de canal para traer la provisión a nuestros hogares, Señor. Que seas tú colocando la gracia en cada uno de nosotros, de los seres, Señor, que están ahí trabajando, luchando por sus familias, Señor. Que seas tú dándoles la salud, la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento, Dios. Te pedimos que en esta noche que vamos a estar escudriñando una vez más tu hermosa palabra, traigas a nosotros tu sabiduría, tu entendimiento, tu inteligencia, Señor, que quites toda distracción y divagación de nuestra mente y de nuestro corazón. Llevamos cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo Jesús. Padre Celestial, y en esta noche pidiéndote que seas tú dirigiéndonos en todo, Señor, que tus palabras sean puestas en nuestra boca, que no sean palabras de hombres, sino que sean tus palabras, Señor, que quites toda venda que hay en nuestros ojos, y amado Dios, que seas tú guardando a cada familia y guardando nuestro país, Señor. Te adoramos en esta noche, y en el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, ya hoy entonces vamos a finalizar el libro de Gálatas, la carta, la carta de Gálatas. Entonces entramos en el capítulo 4, entonces vamos a leer los 3 capítulos que quedan de la carta de Gálatas. Dice, Nathan, ven, te sientas acá, por favor. Siéntate. Dice, dale amor, dice el capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Bueno, por medio de Cristo, perdón. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros
que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, de ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea transformado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino del libre. Estad firmes en libertad. Capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Sí? Corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lo estoy leyendo como forma de pregunta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Ahorita te decimos. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo se me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, acá vemos muchas enseñanzas de parte de Dios primeramente, que se permitió también escribir con Pablo, ¿no? Y bueno, algo que acá me llama mucho la atención es cuando aquí Pablo habla de la exhortación contra el volver a la... Espérame, un regaño. La exhortación es como contra... me hiciste equivocar. Nos habla de eso que dice acá, exhortación contra el volver a la esclavitud. Y ahí Pablo está hablando un poco duro, ¿no? Quizás como el Señor me lo hace entender a mí, es de que si nosotros desde un principio hemos creído en el Señor Jesucristo, como ayer hablábamos en la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya estamos nuevamente, ya hemos sido renovados y transformados en el Señor Jesucristo, nosotros no tenemos por qué volver a la esclavitud de la carne, no volver a esos rudimentos del mundo, como acá hablaba Pablo, ¿no? Dice así, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, que nosotros no pongamos excusas para decir, ay, no, es que, ay, ya no me siento bien en la iglesia, ay, es que no me gustó cómo me hablaron, y es que, bueno, ponen muchas excusas para no ir a la iglesia, y dicen, no, yo prefiero como congregarme solo en mi casa, y allá yo oro, y allá yo adoro, que no sé qué, pero no, es muy importante uno congregarse en la iglesia. No, nadie está diciendo que alguno es santo, es justo, es perfecto, no, porque todos los días nosotros estamos
aprendiendo, el Señor Jesucristo nos está ayudando a ser moldeados a su forma de ser, a su carácter, ¿cierto? Entonces aquí Pablo nos exhorta mucho a eso, o sea, ¿por qué debemos volver a las cosas del mundo, volver a lo que a Dios no le agrada? Y digamos más adelante, bueno, aquí cuando dice, se me perdió, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces nosotros debemos, digamos, como valorar todo lo que el Señor Jesucristo hizo por todos nosotros, ¿no? No, como yo digo, no pisotear lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, porque cuando nosotros decidimos creer y cambiar nuestro estilo de vida para creer agradar a nuestro Señor, debemos valorar todo lo que Él hizo, ¿cierto? Digamos ya más adelante aquí cuando nos habla Pablo en el capítulo 5 de estar firmes en la libertad. Sí, nosotros cuando hemos dado el paso de seguir los caminos del Señor, el Señor nos ha dado libertad, pero ojo, algo como decían nuestras mamás o nuestras abuelas, sí, yo le doy libertad, más no libertinaje. Entonces que nosotros no pongamos también como con excusa, no, pues sí, yo soy hijo de Dios, pero pues sigamos que tomando, si me dice el compañero del trabajo, ay, no se haga fiesta, solo se va a tomar una. No, nosotros debemos ser firmes en la libertad que nos dio el Señor Jesucristo, porque nosotros somos cartas abiertas de nuestro Señor. Debemos ser un buen testimonio de que en verdad nosotros aprendamos a morir a nuestra carne, como anteriormente también el Señor nos lo ha venido hablando, muertos al pecado, porque en nuestra carne está el pecado. Y ahí más adelante acá nos habla Pablo de eso, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces nos dice cuáles son las obras de la carne, ¿no? Que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Algo muy bonito que el Señor ayer nos hablaba eso en la palabra, ¿no? Que si nosotros en verdad somos hijos de Dios, nosotros debemos marcar la diferencia. Debemos en serio estar transformados para la gloria y la honra de Dios. Sí, tristemente a veces yo me meto ahí, a veces nos unimos en cualquier meme que sale, ahorita con lo que ayer el pastor hablaba, yo sé que ayer el Señor también hablaba en mi vida, de nosotros no como seguir como extendiendo esa pleitesía de que porque dijo que la docena valía 1.800, la docena de huevos valía 1.800, y a veces nosotros, y tristemente a veces nosotros que nos decimos ser cristianos, nos unimos a esas pleitesías en vez de nosotros orar, no hacerle caso a esta carne, porque nosotros en esta carne queremos es hacer lo que queremos, ¿no? Pues si ellos dicen, no, es que sí, no estamos de acuerdo y entonces vamos a pelear y que no sé qué. Y ayer el Señor, yo sé que a más de uno el Señor nos confrontó con esa palabra, de que nosotros no debemos unirnos a esas cosas del mundo, sino que nosotros debemos marcar la diferencia y es seguir predicando el Evangelio y unirnos en oración por esta nación, por los gobernantes, que Dios sea tomando el control. Pero bueno, ahí ya después más adelante lo que Pablo sigue hablando, que todas esas cosas de la carne no son agradables para Dios. Entonces debemos aprender a sujetar a esta carne, como él lo decía más adelante, aquí en el capítulo 6, creo. Espérame, me acuerdo donde dice. Bueno, no recuerdo, ahora se me olvidó. Donde dice que él también fue crucificado juntamente con Cristo. Así cuando dice acá, pero lejos de estar en mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que nosotros debemos someter la carne a que debemos es agradar al Señor, que Cristo tuvo que sufrir y padecer en su carne por cada uno de nosotros y nosotros debemos marcar la diferencia. Que tanto en espíritu como en carne debemos ser agradables para el Señor, que lleguemos a esa estatura del varón perfecto y que cuando hagamos morir esas obras de la carne que no son agradables para Dios, o sea, cada vez que usted sienta que va a decir una mala palabra, deténgase, someta la carne, tener ese dominio propio,
que es como una vez decía, ya he oído muchos cuando dicen, no, ay, es que me dan ganas como de mirar a esa mujer. No, también someta la carne, deténgase, porque con solo el mirar también está adulterando. Entonces debemos someternos al Señor, y ahí es cuando viene el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que el fruto del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, y vemos que ese fruto del Espíritu Santo lo vemos reflejado en nuestro Señor Jesucristo. Cuando leíamos en los evangelios, Él hablaba con ese amor, Él tenía paciencia, Él tenía ese gozo, tenía esa templanza, cuando las cosas las decía con esa mansedumbre. Entonces, que cada día nosotros queramos parecernos más es a nuestro Señor Jesucristo. Que en nuestras oraciones siempre esté el decirle, Señor, ayúdame a ser más como tú, yo quiero ser como tú, yo quiero tener ese fruto de tu Espíritu Santo en mi vida. En el ayuno quizás estuvimos hablando eso con la pastora, que nosotros de pronto examinémonos y preguntémonos, uy, a mí me falta esto para ser así como el Señor Jesucristo, que me hace falta tener de pronto paciencia, que me hace falta tener amor, que me hace falta tener esa paz, esa benignidad. No, que nosotros siempre estemos pidiéndole eso al Señor, que vivamos es en el Espíritu. Cuando dice acá Pablo, vivimos por el Espíritu y andemos también por el Espíritu. Y que nos demos cuenta que si nosotros estamos fallando en algo en nuestra carne, acá más adelante nos habla Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que si tú vas a cometer un pecado, ay no, yo voy a tratar de que esta persona no se dé cuenta y voy a robar. Ay no, yo sé que me planeo esto y mi esposo o mi esposa no se va a dar cuenta. No, no nos engañemos, porque así quizás esa persona o el esposo o la esposa no lo vean, hay alguien que sí ve todo, y es nuestro Dios Todopoderoso. Y no debemos engañarnos, porque por eso dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces debemos tener mucho cuidado de tener en nuestro corazón ese temor y ese temblor a Dios, que queremos es agradarle a Él y que debemos cumplir cada cosa que nos enseña aquí en su palabra. ¿Amén? No sé si mi esposo quieres añadir algo, corregirme en algo. No, pues es lo que dijiste está muy bien, digamos, tener en cuenta que, digamos, cuando habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, es el fruto, digamos, si las obras, ahí dice que las obras, ¿sí? Porque habla de muchas, ¿sí? Entonces ahí las enumera, y bueno, ahí dice todo lo que son las obras de la carne, y dice que, y todas las cosas semejantes a esas, ¿sí? Pero habla de un solo fruto, ¿sí? Que ese fruto está dividido en varias, digámoslo, partes, ¿cierto? Dice, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros como cristianos, nosotros como cristianos debemos evaluarnos y ver qué tanto de ese fruto tenemos, ¿cierto? Debemos preguntarnos, bueno, yo tengo amor, ¿cierto? Yo tengo gozo, yo tengo paz, tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿cierto? Debemos mirar si todo eso lo tenemos, lo debemos tener en mayor o menor medida, ¿sí? Que no, es que yo no tengo amor, yo no tengo paciencia, yo no tengo esto y esto, pues ahí es donde uno se cuestiona si uno verdaderamente es cristiano, ¿sí? Si estamos siendo cristianos carnales o cristianos espirituales. ¿Sí? Debemos evaluarnos en eso y debemos estar procurando siempre hacer crecer esa parte del espíritu, ¿sí? Que digamos, miremos, evaluémonos, ¿tengo amor? Si no tengo amor, ¿qué pasa? Y hacer crecer como esa partecita del fruto, ¿sí? Mirar mi paciencia, ¿soy paciente o soy muy impaciente? No, que es que soy muy impaciente, entonces mirar qué está pasando y pedirle a Dios que lo ayude a uno. Sí, digamos, todo este fruto, por ser fruto del Espíritu Santo, nosotros mismos no lo podemos crear, no lo podemos nosotros mismos hacer, ¿sí? Por eso se llama el fruto del Espíritu Santo, porque ¿quién lo da? Dios por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Entonces debemos nosotros en oración pedirle a Dios, Dios, ayúdame a
a ser más benigno. Dios, ayúdame a ser más paciente, ayúdame a ser más amoroso, ¿sí? A tener más paz, a tener más gozo. ¿Sí? Son cosas de ese fruto que nosotros como cristianos debemos tener, ¿sí? No es que si quiero o que de pronto podamos tener, no, sino que debemos tener sí o sí. ¿Sí? Sí, por eso le digo, evaluémonos si en nuestras vidas no tenemos ninguna de estas características del fruto del Espíritu Santo y preguntémonos, bueno, ¿en verdad soy cristiano o en verdad estoy siendo un cristiano espiritual? ¿O soy un cristiano carnal o ni siquiera soy cristiano? ¿Sí? Y pues evaluarnos y pedirle a Dios que Dios por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros nos hará crecer ese fruto. Porque mire que presten bien atención cuando termina de mencionar las características, ¿no?, que tiene el fruto del Espíritu Santo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros, si somos de Cristo, ya nosotros no tenemos que practicar tales cosas que son desagradables para Dios. Que ya no estemos en las cosas del mundo, que ya tengamos discernimiento de las cosas, que no nos dejemos engañar, ¿no? Que porque es cristiano pues puede bailar la música secular, puede tomar, puede hacer tantas cosas, no, lo que nos habla también en las obras de la carne. Entonces tener mucho en cuenta eso, lo que dice ahí Pablo también, que nosotros ya hemos crucificado nuestra carne con pasiones y deseos y ya no tenemos por qué seguir haciéndole caso a esas cosas. Bueno, ya hemos terminado entonces aquí la carta de Gálatas. Ya mañana confiando en Dios, comenzamos entonces con la carta de Efesios. Entonces vamos a cerrar este tiempo en oración. Hermanos, dejen sus comentarios, sus peticiones ahí o en el grupo de WhatsApp para que estemos unidos como iglesia. Como ahí también lo hablaba, que nosotros estemos ahí ayudando también a nuestros hermanos de la fe espiritualmente, orando, bueno, en lo que podamos con la voluntad y la ayuda de nuestro Señor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Dios y Padre, gracias Señor por este tiempo de refrigerio en tu palabra. Gracias Señor porque tú nos hablas en tu divino y perfecto amor, nos restauras Señor, nos exhortas también. Yo sé que tú nos exhortas para que ya no hagamos tales cosas que te desagradan, Dios. Ayúdanos a ser fuertes y firmes, a que no nos dejemos de congregar en ese santo lugar, Dios, que no dejemos de buscar tu presencia, que día a día, Señor, tú nos ayudes a transformarnos, renovarnos, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor. Ayúdanos a tener más dominio propio y que si nosotros que nos estamos examinando, que ese fruto, que esa característica del fruto de tu Espíritu Santo que falta en nosotros, seas tú ayudándonos a completarla, Señor, a que la podamos también poner por obra en nuestras vidas, Señor. Padre Celestial, en esta noche que tú nos regalas, sabemos que tú nos haces vivir confiados, tranquilos, seguros y asimismo también podemos dormir, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que gobierna todo, nuestros hogares, nuestra nación, Señor, el mundo entero y que no hay nadie como tú. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este tiempo, Dios, lo disponemos siempre para ti y en todo momento, donde andemos, donde caminemos, siempre estás en nuestro pensamiento. Gracias porque tú nos has librado del mal. Gracias por tú mostrarnos los peligros, Señor, porque nos guardas con tu misericordia y ahí es donde nos damos cuenta que tu Espíritu Santo está en nosotros, porque tú nos muestras todo aquello que te agrada, que te desagrada. Nos muestras, Señor, en que estamos de pronto peligrando, Dios. Tú eres grande, Dios, y en esta noche te entrego a ti a mi familia, te entrego a ti mi familia en Cristo, Señor. Te pido que los guardes y los protejas, que les des esa sabiduría tuya, que sigan con ese amor y ese fervor de seguir leyendo tu hermosa palabra, Señor. Guárdanos de malas noticias en esta noche, guarda nuestras familias, guarda nuestros vecinos, guarda cada ciudad, guarda este país, Señor, y ten misericordia de esta nación, Dios, porque tú eres el único que pones y quitas reyes, Señor, y solo tú haces tu divina y perfecta voluntad, que es agradable y perfecta, y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque reconocemos que hemos fallado en a veces querernos dejar contaminar por las cosas que dice el mundo. Perdónanos, Señor.
Ayúdanos a cada día ser más fuertes y firmes y parecernos es cada día más a ti, Señor, porque tú eres el que pelearás por nosotros, Dios. Te adoramos en esta noche. Amén y amén. Amada iglesia, que pasen una buena noche, que descansen, que les mandamos un abrazo muy pero muy fuerte y nos vemos el domingo en la iglesia, pero mañana muy puntuales a las 8 de la noche. Bueno, bendiciones. Chao hermanos, Dios los bendiga.